Bienvenidos y bienvenidas a Poniendo el Pecho, un espacio para hablar de cuáles son esas causas y proyectos que mueven a los representantes a la Cámara aquí en el Congreso de la República. Hoy me acompaña una antioqueña de corazón tolimense, representante Olga Beatriz González del Partido Liberal. Bienvenida. Bueno, muchas gracias en un espacio tan importante y aquí estaremos pues para que de viva voz podamos recibir, digamos, las inquietudes que tengas en este cuestionario tan importante que vamos a realizar. Bueno, representante, empecemos por lo primero. ¿A qué causas les está poniendo el pecho aquí en el Congreso? Bueno, el Congreso de verdad que si se toma con la responsabilidad que debe hacerse, y más las mujeres que somos muy responsables también, pues aquí esta es una experiencia nueva, maravillosa, donde llevamos 1 año y medio realmente en este ejercicio. Se han aprobado más de 70 proyectos de ley durante este 1 año y medio, pero hemos estado muy enfocados en las reformas que el gobierno ha presentado, entre esas la reforma a la salud, pensiones, la reforma laboral y muchas otras reformas que ya están apenas en tránsito y aún no se sabe qué va a pasar con esas reformas, si finalmente van a terminar aprobadas en el Congreso de la República. Pero se han aprobado unas tan grandes y tan importantes como, por ejemplo, el campesino como sujeto de derechos. También sacamos el Plan Nacional de Desarrollo, adelante sacamos el presupuesto nacional, hemos sacado muy buenas leyes que también favorecen a los jóvenes, a las mujeres y a la familia. En fin, que ha sido 1 año y medio de mucho trabajo legislativo, muy satisfactorio. Necesitamos que este año realmente las grandes reformas que propone el gobierno puedan salir adelante antes de que termine la legislatura el 20 de julio. Antes de entrar en detalle en esas causas y en lo que va a hacer las reformas del gobierno, representante, quiero que hablemos sobre usted, porque usted ha sido empresaria, defensora de derechos humanos, ha estado en lo público por muchos años. Podemos decir que es una mujer que ha roto barreras y estamos en un país bastante desigual en temas de género, así que quiero preguntarle cómo hizo para romper esas barreras. Bueno, la vida ha sido una lucha de trabajo, de esfuerzo. En la vida nada es gratis, todo tiene un costo. Pienso que a las mujeres se nos dificulta más porque primero somos madres y somos hermanas, somos hijas. Y ese rol que nos toca a veces de estar en casa y de sacar nuestros hijos adelante, hace muy difícil la participación de las mujeres en la política o en el plano empresarial. Yo pienso que he llegado a estos niveles ya de madurez, de sensatez, porque toda la vida he sido una persona inquieta, siempre me ha preocupado mucho la sociedad, me ha preocupado mi familia, me ha preocupado todo lo que pasa en el país. Y yo creo que esa preocupación y esas ganas de que las cosas puedan cambiar y puedan mejorar me ha llevado a ser una mujer inquieta, reflexiva y decir, bueno, tenemos que poner siquiera un puntico, un pedacitito de nosotros cada uno para que a todos nos vaya bien. Entonces yo creo que esto es el producto del esfuerzo, de la lucha, de la constancia, de la persistencia y de la insistencia. Yo he sido una mujer muy insistente con los retos que he asumido en mi vida. Me ha costado muchísimo dolor, he tenido sufrimientos muy duros, pero aquí estamos. Primero Dios nos ha protegido y nos ha dado la vida y la salud, y lo demás yo pienso que se va construyendo poco a poco, y me considero una mujer muy exitosa como madre, como esposa, como compañera, como una mujer que lo que he emprendido en la vida, pequeño o mediano, lo he hecho muy exitosamente, y yo creo que es por la constancia, la persistencia y la insistencia. Y como abuela, tiene un nieto pequeño, ¿cierto? Uno no, tengo 7 nietos. 7 nietos. Tengo 5 hijos, 7 nietos, un compañero maravilloso que me ha acompañado en toda esta lucha y en estos sueños, y la verdad que he sido una mujer que en medio de tantas dificultades económicas, materiales, en dificultades de perder a muchos seres queridos, también en este conflicto armado, yo creo que el espíritu y el alma se me han puesto como más gruesos, como más pesados, y yo pienso que tengo mucha resistencia también para aguantar muchas cosas que a veces pasan en la vida. Sin duda un liderazgo femenino muy importante aquí en la Cámara. Representante, y hablando de mujeres, ¿qué proyectos acompaña o impulsa que beneficien a las mujeres en Colombia? Aquí ya se han aprobado varios proyectos, pero yo creo que Colombia tiene una muy buena, digamos, normas de derechos que ya están consagrados no solamente en la Constitución, sino que hacen parte del marco normativo que tiene que ver con los derechos de todas las mujeres en general. Pero yo pienso que las mujeres siempre tenemos que persistir siempre por la lucha por la igualdad. O sea, el tema está en la igualdad. Si nosotros
Creo que nos vamos a demorar 100 años más o menos para que esa brecha entre hombres y mujeres sea una brecha menos, hasta que logremos la igualdad en oportunidades, la igualdad en los derechos políticos, económicos, sociales, en todos los derechos humanos, como llamamos. Yo creo que todavía toca mucho, porque es que las mujeres aún sigue habiendo unos niveles altísimos de violencia contra las mujeres, de feminicidios, de temas de violencia familiar. Aún falta mucho para que las mujeres podamos ganar los mismos salarios de nuestros hombres. Nos faltan muchos niveles de igualdad frente al respeto y frente a las oportunidades. En ese sentido, yo pienso que se ha avanzado, las mujeres hemos avanzado, pero falta un camino más largo para lograr la absoluta igualdad. Nos vamos a demorar muchos años, pero algún día las mujeres seremos iguales a nuestros hombres. Quiero aprovechar para saludar a los hombres, porque todos tuvimos un papá, hermanos, hijos, esposos. En el caso mío, todos han sido unos hombres maravillosos y unos hombres que hay que cuidarlos también y hay que defenderles también sus derechos a los hombres, porque ellos son seres humanos. Finalmente es la esencia humana, hombres y mujeres. La diferencia es que tenemos roles distintos, pero somos exactamente iguales. Representante, en su departamento, nada más en el 2023 se presentaron 4.000 casos aproximadamente de violencia contra la mujer. ¿Cómo afrontamos ese fenómeno? Yo creo que hay que hacer, o sea, a nivel institucional, yo pienso que el Estado, o sea, en algunas regiones se ha avanzado más en el tema de una política pública de protección hacia las mujeres. Y eso tiene que ver con toda la institucionalidad que tiene el Estado para que la mujer, desde que llegue a denunciar el atropello o la violencia que se haya ejercido sobre ella, deben haber mecanismos y instrumentos para que ella sea protegida inicialmente, que ella se sienta acompañada, que se sienta apoyada y que la justicia realmente actúe cuando tiene que actuar. Yo creo que ha habido mucha impunidad en el tema de la violencia contra las mujeres y yo creo que la justicia tiene que ser mucho más proactiva, mucho más rápida y mucho más eficiente. Y acompañado de eso, de oportunidades de trabajo también y de empleo para las mujeres y de salud y de educación. Bueno, por más equidad para las mujeres en este país, vamos a una pausa, mensajes institucionales y volvemos a Poniendo el Pecho. Volvemos a Poniendo el Pecho, estamos con la representante Olga Beatriz González del Partido Liberal. Representante, tengo entendido que en su familia hay caficultores, maestros, emprendedores y usted además es profesional en mercadeo. Lo menciono porque impulsa un proyecto de ley sobre mercadeo agropecuario. ¿En qué consiste y cómo beneficia esto a los campesinos y campesinas? Bueno, yo estoy en la Comisión Quinta, que es una comisión muy importante de la Cámara. El Senado también tiene su Comisión Quinta. En esta comisión hay 3 ministerios que tienen mucho, que son actores, que es el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Minas y Energía. En el caso concreto del Ministerio de Agricultura acabamos de salir ya de segundo, vamos para el tercer debate, un proyecto de ley que para mí es muy importante y que tiene que ver con los lineamientos para la formalización de una política pública de mercadeo agropecuario. ¿Qué significa eso? Hoy los campesinos nuestros, todos sabemos que tienen problemas muy graves de competitividad, tienen problemas de carreteras terciarias, tienen problemas de salud, de educación. Nuestros campesinos están envejeciendo y el campo se está quedando solo. O sea, tenemos muchos problemas en el sector agropecuario, sector que es fundamental porque es el sector primario de la economía y es el que más necesitamos modernizar en tecnología, modernizar en el capitalismo para que llegue realmente el desarrollo al sector agropecuario. Este es un proyecto de ley que tiene que ver con 3 elementos muy importantes. La planeación de la producción. ¿Qué significa eso? ¿En qué momento, en qué estación, en qué tiempo, en qué territorio se tiene que producir el plátano, la yuca, el maíz, el frijol? O sea, que haya un ordenamiento de la producción como una política pública en Colombia. El tema logístico, que tiene que ver con los centros de acopio, porque los campesinos deben casi que venderle directamente, no tanto a los intermediarios, sino al consumidor final, en las cabeceras municipales. Por eso los centros de acopio son muy importantes, el tema logístico, el tema del transporte. Y finalmente el tema de la comercialización. En Colombia hay un problema muy grave y es con los intermediarios. Realmente la utilidad desde el
campesino cuando empieza a producir y lleva su producto final a la mesa, hay una cantidad de intermediarios, tanto en la logística como en la comercialización, que se quedan con el 60% de la utilidad. Y al campesino no le toca sino el 40% de ese total de la utilidad. Entonces, por eso los campesinos pierden, mantienen en ese estado de pobreza y además porque faltan más cadenas de crédito, más sitios donde los campesinos puedan comercializar. Pero para poder aplicar esta política pública de mercadeo nacional se necesitan esos tres componentes: planeación de la producción, logística de la producción, mercadeo de la producción. Si esos tres elementos están juntos, podemos hacer una gran política nacional para que nuestros campesinos puedan directamente desde la producción, desde el campo hacia las ciudades y los pequeños pueblos, directamente a través de los centros de acopio, venderle a todos los usuarios finales, que en este caso somos nosotros. Entonces, Colombia necesita un gran desarrollo agropecuario y ese desarrollo significa que tenemos que ser más competitivos, los campesinos tienen que ser más empresarios, tienen que aprender más de la producción y hay que poner la tecnología y el mejoramiento de las carreteras para que pueda la industria agropecuaria desarrollarse en el país. Le faltan dos debates. Nos faltan dos debates, Comisión Quinta del Senado, que yo creo que apenas termine Semana Santa, lo sacamos adelante, y la plenaria, que si Dios quiere por ahí en el mes de mayo finalizando, ya lo tenemos en plenaria y lo convertimos en una ley que se convierte en los lineamientos para formular una política pública de mercadeo nacional, y yo creo que ahí nos vamos a dedicar a trabajar mucho porque Colombia necesita desarrollo agropecuario como una de las iniciativas más importantes para que el país salga adelante. Adicional a esa política pública que usted menciona, representante, también es muy importante vías terciarias, también es importante la inclusión financiera de esta población. Entonces, es un paso muy importante el que vamos a dar porque ojalá se nos convierta en ley de la República, pero ¿qué más se puede hacer? Porque la pregunta va, ¿usted cree que el campo que tenemos ahora es un campo menos desigual que el que teníamos hace una década? Yo creo que tenemos un problema muy grave y es que la población campesina se ha desplazado hacia las ciudades. Los jóvenes en el campo se nos fueron todos para las ciudades y tenemos unos campesinos demasiado envejecidos ya. O sea, una población muy envejecida porque los campesinos, estos jóvenes que se han tenido que ir por desplazamiento, por violencia o por oportunidades también de buscar, porque en el campo no hay escuelas, no hay colegios, no hay centros de salud, no hay carreteras, no hay cómo comercializar. Entonces los jóvenes dicen que nos vamos a quedar acá si no tenemos oportunidades. Entonces se van a engrosar las altas filas de la desocupación y de la violencia que ocurre en las ciudades. Entonces a mí me parece que el problema más grave es que el Estado tiene que meter muy duro a una política agropecuaria. ¿En qué sentido? Mejoramiento de carreteras, tecnología, buenos centros de salud, el tema de las escuelas básicas de formación estilo SENA, digámoslo así, para formación académica. Y finalmente, si el Estado no invierte en los campesinos, en créditos baratos a largo tiempo, para que tengan cómo producir y cómo llevar finalmente a la mesa de los colombianos los alimentos, va a ser muy difícil que el sector salga adelante. Podemos recuperar el sector y podemos reactivar que los jóvenes vuelvan al campo, pero tiene que haber muchas oportunidades de créditos, de insumos más económicos, de tierra. Necesitamos repartir mejor la tierra, necesitamos hacer una gran reforma agraria, que en ese proceso estamos, de formalización de tierras y de entrega de tierras a los campesinos, y eso incluye pues a los jóvenes y a las mujeres del campo. En fin, que estamos en este proceso de una gran reforma y de un gran desarrollo rural, pero no lo vamos a lograr si no hacemos inversión social en el campo, si no hacemos inversión tecnológica, si no mejoramos la comercialización, si no mejoramos las carreteras, pues va a ser muy difícil que los productos lleguen a la mesa final de nosotros. Representante, usted también apoyó el proyecto de ley que busca proteger el paisaje cultural cafetero de la megaminería. ¿Qué otras medidas pueden aportar a proteger, por ejemplo, lo que ocurre frente a la crisis cafetera, y qué más nos puede contar sobre este proyecto? Bueno, se aprobó ya el proyecto de paisaje cafetero, que es un patrimonio de toda la zona de Caldas, Quindío, Risaralda, bueno, las zonas cafeteras de esta parte del interior de Colombia. Ese paisaje es un patrimonio ambiental, es un patrimonio paisajístico que genera turismo, que genera también riqueza en todo este sector. Estamos muy preocupados por la crisis cafetera porque el precio pues se ha estado permanentemente en una gran inestabilidad, a veces ha subido la carga, otras veces se ha bajado a niveles que ya los costos no dan, entonces los campesinos están perdiendo dinero
cuando producen su cosecha pierden dinero porque los costos son muy elevados, porque los insumos o porque, bueno, tenemos un calentamiento global que nos está haciendo mucho daño y necesitamos también las lluvias, o sea, hay que combinar las lluvias con el café que se produce en las zonas templadas, no tan calientes ya, el café ya no es tan caliente, ya se ha ido corriendo hacia las zonas un poco más frías, porque el cambio climático ha ido corriendo la producción. Entonces yo pienso que todos estos proyectos de ley que aprobamos y que apoyamos en el Congreso siempre es pensando en mejorar el sector agropecuario, el sector turístico, el sector agroindustrial y la modernización del campo. O sea, todo esto va, todos estos proyectos que se están aprobando ahora y para el futuro van a hacer que el campo sea un campo más productivo, más generador de empleo, de mayor riqueza. Pues esa es como la, digamos, como la buena intención que tenemos todos de aportar en estos proyectos. Modernizar el campo, un reto que abordamos desde el Congreso de la República. Vamos a una pausa, mensajes institucionales y volvemos a Poniendo el Pecho. Volvemos a Poniendo el Pecho. Representante, ¿cuál es su lectura sobre las reformas del gobierno? ¿Está optimista o no? Bueno, yo primero que todo tengo que decirle que el Partido Liberal es un partido de gobierno. Nosotros hemos estado y todas las 70 iniciativas, de esas hay unas 30 que han sido por parte de iniciativas del gobierno, nosotros los liberales las hemos apoyado. Y pienso que la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional, el Código Minero, el Sistema Nacional Ambiental y muchas otras importantes que van a llegar, nosotros sí estamos con el gobierno. Apoyamos las reformas porque consideramos que el país necesita unas grandes reformas. Colombia tiene que cambiar. No nos dé miedo el cambio y de la transformación. Puede que haya que mejorar en esos proyectos, obviamente. Cuando el gobierno presenta un proyecto, normalmente nunca termina el 100% completo. Siempre tiene muy buenas, digamos, proposiciones, propuestas nuevas, que lo que hacemos es un gran consenso para que esas reformas. ¿Quién dice que no se necesita la reforma a la salud? Por Dios, a excepción de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, todos los municipios de Colombia, todos los municipios en la salud pública están en muy malas condiciones, tanto en infraestructura como en calidad, porque en cobertura hemos mejorado. El sistema también tiene cosas buenas, pero también tiene cosas muy graves que hay que cambiar y que hay que mejorar en el sistema de salud. El aseguramiento siempre lo ha tenido el Estado. Qué bueno que haya una sola entidad que le pague directamente a las IPS, a las prestadoras de servicio. Qué bueno que la salud llegue al Caquetá, al Putumayo, a La Guajira, al Chocó, a todo Colombia, que haya una salud. Nunca va a ser perfecta el sistema de salud, pero al menos que tenga las mínimas garantías de prevención y de curación. Yo sí estoy de acuerdo con la reforma a la salud y me dolería mucho que se vaya a hundir en esta legislatura. La reforma pensional, ¿quién no quiere que haya una organización y que hayan 20 millones de colombianos que estén pensionados? Mi mamá nunca fue pensionada, no le alcanzó. A mí por poco, mejor dicho, casi que ni me puedo pensionar. Es más, no estoy ni siquiera pensionada. Y de aquí en mi generación hacia atrás, prácticamente Colombia no tiene pensionados. ¿Y por qué no buscar una pensión digna y justa para todos en igualdad? No pensiones tan exageradas que hoy existen, que son tan costosas, sabiendo que todos tenemos que estar o en la cama o en el suelo, pero todos iguales. En ese sentido yo pienso que la reforma pensional debe salir adelante. Y la reforma laboral pues tiene muchas inquietudes por el costo que significa para los empresarios, pero eso se puede discutir, se puede debatir. Yo lo que digo es, las reformas son necesarias, son fundamentales, hay que hacerlas, el país las necesita. Ahora, que hay que mejorarlas, sí. Podemos mejorarlas más, sí, claro, que podemos llevar nuevas y que hay que escuchar también otros conceptos y otras opiniones, claro que hay que escucharlos, porque nada es perfecto, pero sí estamos convencidos de que el gobierno está haciendo muy buenas propuestas y nosotros las vamos a apoyar como liberales. Yo personalmente las apoyo, las he apoyado todas, obviamente con la crítica que haya que hacer, con las proposiciones que haya que hacer, pero siempre buscando que al pueblo y a la gente le llegue las mejores reformas para el bienestar de todos, porque es que aquí lo que tenemos que trabajar es el bienestar de toda la comunidad y de toda la sociedad en conjunto. Representante, las mujeres del Partido Liberal son muy conocidas por su liderazgo y por el trabajo en equipo dentro de la bancada. ¿Cree que sucede lo mismo con otros partidos? No, yo creo que nosotros somos especiales, primero porque somos muchas, porque ninguna bancada de ningún partido tiene tantas mujeres como el Partido Liberal. Aquí somos 11 mujeres. Entonces, la verdad es que somos liberales, somos trabajadoras, luchadoras y estamos con el gobierno y lo apoyamos. Y eso nos trae muchas críticas y muchas incomodidades, pero nosotros somos liberales, queremos la paz, nosotros amamos la reconciliación entre los colombianos, creemos que esta sociedad tiene que ser más justa, más equitativa y necesitamos construir un país donde quepamos todos en igualdad de oportunidades.
Y trabajan en conjunto con mujeres de otra bancada porque tengo entendido que van a radicar un proyecto muy importante. Sí, sí, muy importante, se llama la Jurisdicción Especial para las Mujeres, donde a través de la Corte Suprema de Justicia, una sala especial dedicada exclusivamente a dirimir los conflictos de violencias contra las mujeres, contra los niños y las niñas, o sea, una sala muy especializada de familia y de mujer frente al maltrato y la violencia de género que existe pues en Colombia. Este es un proyecto de ley muy importante porque va a recoger todo lo que tenemos las mujeres con respecto a todos los derechos a través de la Corte Suprema de Justicia, de una sala penal muy importante donde jueces de la República en todo el territorio van a estar dedicados al tema exclusivo de atender a las mujeres en Colombia frente al tema de la violencia. Creo yo que es una respuesta además a este grito que han tenido muchas mujeres frente a declarar el país en emergencia por feminicidios. Uno de los puntos es precisamente que la justicia esté debidamente preparada para atender casos de género. Sí, no, es que el tema más grave es la impunidad. Yo creo que la impunidad en todo el sentido de la palabra, pero yo pienso que lo que ha faltado es que a veces los jueces o a veces las comisarías como que, bueno, no sé, no entienden o no comprenden de que se está violando sistemáticamente y permanentemente los derechos humanos de las mujeres. Y cuando yo hablo de los derechos humanos me refiero a todos los derechos en general. Pero es que esta situación sí se está poniendo muy complicada en el país, porque es que imagínense que de enero a esta parte creo que 800 mujeres han muerto por feminicidio en Colombia. Eso es una cifra enorme, solo por feminicidio, sin contar las otras muertes de otras violencias diferentes. Entonces yo pienso que tenemos que decir basta ya no más, o sea, esta sociedad no puede seguir matando a las mujeres porque es una sociedad muy desigual y una sociedad que no puede estar en un estado de enfermedad mental en que estamos todos, por Dios santísimo, porque lo que hacemos es destruir más la sociedad. Y el panorama en Latinoamérica no es alentador tampoco. 4,5 millones de mujeres han muerto en Latinoamérica por feminicidio, en Latinoamérica. Representante, usted hace parte de la Comisión Quinta y de la Comisión de Derechos Humanos. Sí. ¿Qué proyectos destaca que se ha abordado en estas dos comisiones? Bueno, en la Comisión de Derechos Humanos allá llegan todas las denuncias permanentes que hay en todo el país frente al conflicto armado, frente a estas disidencias de la FARC, de la antigua FARC, el ELN y todos estos grupos criminales que hoy recorren el país y que se han crecido demasiado. Esta es una criminalidad que se está saliendo de la madre, digo yo, porque ya no hay control territorial, se está perdiendo el control territorial, se está perdiendo la presencia de la fuerza pública en los territorios y me parece que es muy grave la situación de seguridad del país, que si no paramos esto se nos puede salir de las manos y es un problema muy delicado. Esa es una comisión hermosísima, además porque es una comisión donde allá tenemos la oportunidad de expresar todas las violencias que tiene el país a nivel de derechos humanos en general, tanto para las mujeres, para los jóvenes, los campesinos, los afrodescendientes, los indígenas, bueno, todas las comunidades en general. Y me siento muy orgullosa de estar en esa Comisión de Derechos Humanos porque siento que es un deber permanente defender los derechos humanos en general, como un derecho a la vida, a la paz, a la comida, al bienestar, el derecho que tenemos todos de ser felices, de vivir en una sociedad en paz y en tranquilidad. Bueno, representante, y para cerrar este espacio, ¿cuál es el mejor destino turístico del departamento de Tolima? No, usted me pregunta a mí por el Tolima, yo les digo, el Tolima tiene 47 municipios. Solo les voy a hacer un paisaje así rápido. Honda es la Cartagena del interior. Mariquita es el pueblo más hermoso porque allá Celestino Mutis hizo la expedición botánica, que era un científico. Váyase para Ambalema, que fue casi capital de Colombia, donde se acaba el tabaco, que se iba para Inglaterra. Tenemos todos los nevados, que el 56% de los nevados, de los 3 nevados, del Ruiz, el nevado del Tolima y el nevado Santa Isabel, somos dueños del 56% de esos nevados, que los disfrutamos en naturaleza. Tenemos un pueblo hermoso como Murillo, el Líbano, Herbeo, Casabianca, que están en la cordillera y Fresno. Y en esta sabana hermosa que recorre el río Magdalena, seguimos cruzando por Lérida, Armero, Guayabal y Alvarado. Llegamos a Ibagué, la ciudad musical de Colombia. ¿Y qué no ir al sur, donde nació la guerra, en Planadas, en Ataco, en estos pueblos violentos que han sufrido la violencia, pero que hoy hacen esfuerzos por construir la paz? Tenemos unos pueblos hermosos, tenemos nada menos, tenemos el mar interior, que es Prado. Nosotros tenemos un mar interior, que es la represa de Prado. Tenemos a Purificación, un pueblo de la historia muy importante. Chaparral no ha producido sino 5 expresidentes de la República de Colombia.
Colombia. Ibagué, ciudad musical. Ibagué es la ciudad más bien situada que tiene el país. Estamos en todo el centro, en el ombligo de Colombia estamos Ibagué. Turística, hermosa, riquísima, la comida, la idiosincrasia. Los tolimenses somos una raza pujante, mezclada de indígenas, de negros, de criollos y de blancos. Eso es el Tolima, una tierra hermosísima, turística, ambientalmente muy rica en producción también de alimentos, y unos pueblos históricos como los más importantes de Colombia están en el departamento del Tolima. Bueno, representante de la Cámara y guía turística también puede ser. Con mucho gusto los invito al Tolima, que es tierra grande, de hombres grandes y mujeres muy bellas. Representante, gracias por haber estado con nosotros y que le siga poniendo el pecho a esas causas que el país y que el Tolima necesita. Así va a ser, seguiremos trabajando y luchando por todos los colombianos. Y a ustedes gracias por su sintonía, nos vemos en una nueva entrega de Poniendo el Pecho.